Dios te bendiga. Si estás aquí por primera vez en este canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita, que compartas y que le des like al video. Muchas gracias por estar aquí, y los que ya están suscritos a este canal, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. ¿Cómo cambia la personalidad del católico romano cuando cae en desesperación por no tener argumentos? Yo no necesito irme a velocidad estratosférica para que no se entienda lo que diga o para que mi oponente no pueda refutar y no le dé tiempo de anotar nada. No quiero decir, es que Daniel 9:12 Zacarías 3:18 que deje de estar en el engaño en el que está y a la vez en el que tiene a otros, a los que él pastorea, entre comillas, porque él no es ningún pastor ni ningún ministro, porque nadie lo envió. Como de acuerdo a la teología absurda protestante, que dijeron quiero vivir bonito, quiero vivir tranquilo, me autonombro pastor, me aprendo 5 versículos y dale. Esa es la razón de manipular eso. Es el problema de las sectas protestantes, lo acepten o no. Y si ustedes me dicen que un autonombrado que nació ayer, nunca nadie lo conocía, su iglesia no existe en el pasado y ya es el iluminado el que tiene la verdad absoluta, ¿cómo puede saber un autonombrado pastor de hace 5 o 10 años más que un padre de la iglesia? Eso es ridículo, es absurdo, es tonto eso. Si simplemente cualquier pastorcito, ministro, lo que se llame, autonombre, ha aparecido de repente, sus interpretaciones tienen validez como 2 de Pedro 1:20 y 2 de Pedro 3:16. O sea, las utilizan para condenarse, nada más. Los protestantes se mueren de la envidia que no tienen representantes ni en el siglo 2, 3, 4, 5, en ningún siglo. Por lo tanto, su ministerio es antibíblico totalmente. Dices que uso falacia abdominen. O sea, qué vergüenza que hasta el lenguaje oficial de la iglesia tengas que usar para colgarte de algo. Y si yo uso falacia abdominen, tradúcelo por favor mejor, insultos descalificativos a la persona, para que te entiendan, porque no vayan a creer que con eso ya sabes mucho. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo le llamas a eso? ¿Cómo le llamas a eso? Imagínate, si los padres de la iglesia, que son los primeros cristianos que dieron la sangre de los mártires por el cristianismo, ¿qué serás tú? ¿Qué serás tú? Te la pongo así bien sencilla. Si los padres de la iglesia, los santos mártires que dieron todo por el cristianismo, que hicieron todo... Por favor, ataques personales no, ya habíamos quedado, respeto. Por favor, silencio. Isa Fuentes, por favor, no interrumpas. Cuando tú quieras decir algo, levanta la mano. Guillermo, por favor, no dominen, por favor, en este debate. Guillermo Estrada, por favor. Pero él dijo que los padres de la iglesia son basura, entonces, ¿qué será él? A ambos le llamo la atención. Isa Fuentes, no interrumpas, que levante la mano. Y Guillermo Estrada, no insultos, por favor, en este debate. Guillermo Estrada, por favor. Te mueres si no lo refutas. Te vas a quedar con las ganas. Imposible. Y ningún protestante. Y aparte, pues ni hay, ¿de dónde los vas a sacar? No de la necedad y de lo corto de la inteligencia. Lo que pasa es que a usted le hace falta leer un poco más. O ser más humilde, o más sincero, más honesto. Y dejarse de cosas escandalosas, locas, al antojo de cada predicador de esquina, autonombrado, por cierto. El verdadero debate consiste en que mi oponente, mi hermano Guillermo Estrada, pruebe su doctrina como un hecho observable en las Sagradas Escrituras. En español, si todo lo que Guillermo Estrada va a decir en esta noche es verdad, si todas las citas bíblicas que él va a dar, si todo
sus argumentos lógicos o las citas bíblicas que él mencione son verdad, si supuestamente estas citas bíblicas en su contexto van a probar al purgatorio como un estado espiritual, inmaterial, entonces él tendrá que darnos un solo ejemplo en una cita bíblica o varias, donde podamos ver a una persona que murió, se fue al purgatorio, ¿sí? Y salió de ahí, después de purgar por sus pecados en un falso fuego purificador. Una persona que ha ido al purgatorio y ha salido de ahí por medio o con la ayuda de limosnas monetarias, sacrificios expiatorios por el pecado y rezos o intercesiones. Pero no... Vamos a ver el versículo que odian los protestantes, Primera de Corintios 3, del 13 al 16. Ahora, ¿por qué lo aborrecen? Simplemente porque digan lo que digan, hagan lo que hagan, no lo pueden refutar. Se mueren y no lo refutan. Primera de Corintios 3, del 13 al 16. La obra de cada cual quedará al descubierto. La obra de cada cual quedará al descubierto, es decir, todo lo que haga. La manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Habla de un fuego. La iglesia no dice que sea un fuego literalmente como el fuego material que conocemos. Se usa el fuego porque el fuego simboliza, así como algo muy duro, algo que purifica. Por eso se utiliza la palabra fuego, no precisamente porque sea un fuego literal tal cual. La escritura hay que leerla con cuidado. Del otro modo caeremos en interpretaciones condenables, como dice Segunda de Pedro 1:20 y Segunda de Pedro 3:16. Es lo que les pasa a los protestantes autonombrados, que hoy agarran la Biblia sin historia, sin concilio, sin absolutamente nada, y se ponen a predicar. Tuercen la palabra, y lo malo, pues es que muchos tontos les creen. Eso es lo malo. Ahora bien, ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. La probará el fuego. ¿Qué tipo de fuego? Un fuego espiritual. No puede ser, ni estamos hablando de un fuego literal tal cual. Aquel, o sea, la persona cuya obra construida sobre el cimiento. ¿Cuál es ese cimiento? Lo dice Pablo en versículos anteriores: oro, plata y piedras preciosas. Otra vez. Ay, es que entonces tengo que comprar piedras preciosas. Por favor, no hay que ser tonto. No, cuando se dice oro, plata y piedras preciosas, son simbolismos de algo muy valioso que nosotros conocemos. Por eso se habla de oro, plata y piedras preciosas. Ese es el buen fundamento según Pablo. El mal fundamento es leña, heno, paja. El que construya con leña, heno, paja se va a quemar su obra, pero él tendrá que sufrir el daño, porque dice: mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, pronombre personal, él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. El decir que la persona no está siendo purificada aquí en este versículo es una tontería, es una manipulación diabólica por sostener un ministerio ficticio, una iglesia entre comillas ficticia, un ministerio que no existe, una historia que no tienen, algo que no los fundamenta, que dijeron: quiero vivir bonito, quiero vivir tranquilo, me autonombro pastor, me aprendo 5 versículos y dale. Esa es la razón de manipular eso. No se puede de otra manera. Primera de Corintios 3, del 13 al 15, está hablando de una purificación. Número 2.
El argumento basado en 1 Corintios 3:15. Pregunta, ¿comprueba los hechos? La respuesta es que no. No podemos ver en 1 Corintios 3:15 una persona que haya ido al purgatorio y haya salido de ahí. Por tanto, no prueba la doctrina de mi oponente. Ahora, segundo lugar, vamos a ir aquí rápidamente. 1 Corintios 3:15, del 11 al 15, no nos habla más que de el tribunal de Cristo. Repito, nos habla del tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es, en este caso, donde se van a repartir los galardones. Algunos perderán sus coronas, pero todos serán salvados. Eso se encuentra en Romanos 14, pero también en 2 Corintios 5. Cuando hacemos un paralelismo entre 1 Corintios 3, 11 al 15 y 2 Corintios 5, 9 al 10, lo cual se concatena de manera directa, nos daremos cuenta que nos está hablando en ese apartado del tribunal de Cristo. 2 Corintios 5, 9 al 10 dice que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo para que todos seamos recompensados. Dice, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Habrá una recompensa por lo que hagamos. Por eso en 1 Corintios 3 dice, cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. La obra, ¿sí?, del edificador cuya obra no resista la prueba, ¿sí?, ese edificador sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de su corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Gloria al Señor Jesucristo. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Pero, si su obra resiste, él tendrá una recompensa. ¿Cuál recompensa? Su corona. 1 Timoteo 4, 7, 8. ¿Sí? He peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual me está reservada la corona de justicia. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, 1 Corintios 3:15 no nos habla de ningún purgatorio, nos habla, desde el 11, del versículo 11 al 15, nos habla del tribunal de Cristo, donde se entregarán las coronas, ¿sí? Las obras que no resistan el fuego de la prueba de Dios sufrirán pérdida de la corona, pérdida del galardón, pero las obras, ¿sí?, que sí resistan recibirán la recompensa. ¿Sí? Y aquí dice algo muy importante: se salvará como si pasara por el fuego. No dice que va a pasar por el fuego, sino como si pasara por el fuego. Ahora, otro punto: el fuego que menciona 1 Corintios 3:15 no es un fuego purificador de pecados, sino un fuego de prueba. Y lo que va a probar, ¿sí?, no son pecados, sino en este caso, gloria al Señor, va a probar la obra ministerial. Repito, no va a probar pecados, sino que va a probar la obra ministerial. La obra de cada uno será probada. No dice que el creyente, que su alma será probada en el fuego, no, su obra será probada en el fuego. Entonces, este fuego no es para perdonar pecados, ni para purificar, ni para torturar a los creyentes, sino que solamente es un fuego para probar la obra de cada uno. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, este fuego también no es un fuego literal, sino que es un fuego simbólico que significa la prueba de Dios. A menudo en la palabra de Dios podemos encontrar este simbolismo refiriéndose a prueba. Por ejemplo, en 1 Pedro 1:7, vuestra fe será probada como el oro, ¿sí? Será probada con fuego, vuestra fe más preciosa, ¿sí?, como el oro es probado por fuego. Zacarías 9 nos habla de que serían probados, ¿sí?, por fuego. Entonces, este fuego es una prueba. Cuando en el Antiguo Testamento ponían una ofrenda, descendía el fuego de Dios y consumía la ofrenda para demostrar que aceptaba la ofrenda, ¿sí? Entonces este fuego no es un fuego para purificar pecados, sino que es un fuego, gloria al Señor Jesucristo, para probar obras ministeriales. Repito, este fuego no es para perdonar pecados, sino que es un fuego para probar obras ministeriales. Por ejemplo, 1 Corintios 3:14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque como si pasara por el fuego. 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es un fuego simbólico que significa prueba. Fuego de prueba, no de pecado, sino de obra ministerial.
no, el alma no será aprobada por este fuego, sino su obra. Así que este fuego no es un fuego para perdonar pecados ni purificador de pecados, no tiene absolutamente nada que ver con el purgatorio. Aquí nos habla en el versículo 11 al 15 del tribunal de Cristo. Aquí no vemos a ninguna persona que haya ido al purgatorio y haya salido de ahí, no tiene absolutamente nada que ver. Y si tú lees el versículo primero, dice, porque aún sois carnales, 1 Corintios 3:3, ¿sí? Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque yo diciendo, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, no sois carnales. Había divisiones, celos y contiendas. Por eso dice el apóstol Pablo acá, versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Sí? Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobreedifica. Yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Todo el contexto está hablando, en primer lugar, de una apología de Pablo de su defensa, ¿sí? De las divisiones, de los celos y de las contiendas y de obras ministeriales. Por eso aquí dice colaboradores de Dios en el encabezado. Esto no tiene nada que ver con el purgatorio. Si mi oponente dice que esto es el purgatorio, que pruebe entonces que este fuego es para purificar pecados y que no será la obra del creyente la que sea aprobada, sino su alma. Y que muestre aquí claramente que podamos ver a una persona yendo al purgatorio y saliendo de ahí, pero no lo va a poder comprobar. Así que ese argumento queda también refutado por la santa palabra de Dios. Mi amado oponente Guillermo Estrada mencionó que supuestamente yo dije, o yo cité 2 Corintios 5, 9 al 10, para tratar de refutar la existencia del purgatorio. Eso es una falacia de hombre de paja, porque él está adulterando el verdadero argumento y diciendo cosas que yo no dije. Yo cité 2 Corintios 5, 9 al 10, y la palabra de Dios demostró mediante una concatenación con 1 Corintios 3, 15, que 1 Corintios 3, del 11 al 15, nos habla del tribunal de Cristo. Mi oponente no pudo refutar eso. Así que tiene que adulterar el argumento para refutar algo que él mismo está inventando. Regresen el video y vean, traten de buscar donde yo dije que 2 Corintios 5, 9 al 10 demuestra que no hay purgatorio. Yo cité eso para que la palabra de Dios demostradamente, una concatenación, que 1 Corintios 3, 11 al 15 nos habla del tribunal de Cristo y no de ningún falso purgatorio. Ahora, él mencionó que los protestantes no pueden refutar 1 Corintios 3, 15. Vuelvo y repito, es mi amado oponente el que no puede refutar 1 Corintios 3, 15, porque él sigue diciendo, y él lo dijo y está grabado, que 1 Corintios 3, 15 supuestamente habla de un fuego purificador. Amado hermano Guillermo, dame el capítulo y el versículo en 1 Corintios 3, 15, donde dice que ese fuego es purificador. No lo dice, usted lo dice, no lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí claramente dice que el fuego, la obra de cada uno será probada porque el fuego la probará. No dice purificará. Y no está purificando pecados, sino una obra ministerial, una edificación. Él no pudo probar que aquí no es el alma de creyente la que es probada por el fuego, sino sus obras. No pudo refutar que aquí nos habla del tribunal de Cristo. El que no puede refutar 1 Corintios 3:15 es mi amado oponente y no yo. Si todo lo que usted argumentó, todas las citas bíblicas y la patrística, todos sus argumentos, la filosofía, todo lo que dijo es verdad, por favor, quiero que me den una cita bíblica donde podamos ver claramente una persona que fue al purgatorio y salió de ahí por expiación por el pecado, ofrenda o intercesión. Adelante. Hermano Guillermo Estrada, tienes 3 minutos para responder. Adelante. Muy bien. Bueno, otra vez le vuelvo a repetir, con mucho gusto le voy a contestar. Lea su Biblia, las Escrituras, con menos apasionamiento sentimentalista y con más oración, y va a encontrar va a encontrar una muchedumbre incontable que necesita de esa necesaria purificación forzosa. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura en 1 Corintios 3,
del 13 al 15, Malaquías 3 del 1 al 4, un libro profético hablando de Yahvé Sebaot, también lo dice, que ¿quién soportará el día de su venida? Él se presentará como un fuego de fundidor, de lavandero, se sentará para, escuche bien, purificar y purgar a los hijos de Leví. Escuche eso, a los hijos, no uno, muchos. ¿A cuáles hijos? A los que acepten la verdadera doctrina de la Santa Iglesia Católica, madre y maestra, que tiene la facultad de tener el verdadero depósito de la fe. Y si usted me dice que todo está en la Biblia y todo lo encuentra y absolutamente todo lo que quiera, tal y como a usted se le antoje, no, señor, así no es. La Biblia no es un diccionario de datos formulado para su antojo. La Biblia es una revelación divina teológica donde se tiene que estudiar, pero con estudiar a los ojos de la fe y de la espiritualidad, no de la necedad y de lo corto de la inteligencia. Ahora, todo está en la Biblia. ¿Quién le dijo eso? Juan 20, 30 al 31, Jesús realizó muchas otras cosas que no están escritas. Luego, todo lo que pide que debe de haber no es bíblico. Así que, ahora, ¿por qué la iglesia guarda esas cosas que son reveladas? Porque segunda de Tesalonicenses 2:15, mantenedse firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. ¿Y quién aprendió toda esa revelación? Los cristianos sucesores. Pero independiente de eso, yo no necesito ni de irme extrabíblico. Con las citas que yo le di y primera de Corintios 3, le compruebo que hay un fuego purificador, sí o sí. Ahí no menciona por ninguna parte la frase ministerial, sino obra. ¿Cuál obra? Todas las obras que se realicen. Malaquías 3 del 1, aparecerá como fuego de fundidor, purificará a los hijos de Leví. ¿Qué es purificar? Purificarlos. ¿Con qué? Con ese fuego. Aparecerá como fuego de fundidor. Lo que pasa es que a usted le hace falta leer un poco más, o ser más humilde, o más sincero, más honesto, y dejarse de cosas escandalosas, locas. Entonces, hay sobrada base bíblica. Y Tiempo. por ejemplo, Gracias. Guillermo Estrada. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta de Isaac Fuentes. Entonces, Isaac, tienes un minuto, hermano Isaac, a partir de este momento. Adelante. Bueno, pues es que simple y sencillamente mi opinión muy humilde y personal no me respondió. Entonces yo quiero repetirle la pregunta, que me pruebe una persona que entró al purgatorio y salió de ahí, con la Biblia, por favor. Con sus 3 minutos de respuesta. Así que puedes empezar, hermano Guillermo, a partir de ahora. Adelante. Sí, claro que sí. A otra vez le tengo que volver a repetir la respuesta porque parece que no entiende o no quiere entender que es peor. Le vuelvo a repetir, en el pasaje de Malaquías se habla de que tienen que pasar, de que va a llegar Cristo y es como un fuego de fundidor que purificará y purgará. Habla de purificación, pero le voy a leer despacio para que no diga. Aquel, pronombre personal, aquel. ¿Sabe lo que es un pronombre personal? Espero que sí. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento, aquel, está hablando de una persona, pero no de una sola en sí, sino de todo aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá su recompensa. Mas aquel, otra vez, pronombre personal, y no se refiere solo a una persona, se refiere a toda esa multitud de personas. Disculpe que lo haga así, pero con manzanitas. Cuya obra quede abrazada, sufrirá el daño. Claro, la obra sufre el daño. Él, otro artículo refiriéndose a un pronombre personal. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Espero sepa eso, que es básico. Él, el autor de la obra. Él, el autor de la obra. No obstante, quedará a salvo. Como quien pasa a través del fuego. ¿Quiere personas que hayan salido de una purificación?
sáquelas ahí, son una muchedumbre. Ah, es que ahí dice que como quien pasa a través. No, eso ya es tontería. Eso ya es una interpretación tonta, injustificada. Se llama, bueno, no me gusta usar lo que ustedes dicen, pero yo mejor le digo patadas de ahogado. Lo que ustedes dicen, un hombre de paja. ¿Por qué? Porque no pueden refutar. Imposible. Está hablando de la purificación. Entonces, ¿cómo no va a estar hablando de purificación si ahí claramente dice aquí, he aquí que yo envío a mi mensajero, Malaquías 3:1, para que allane el camino delante de mí? Ese es el Bautista, que allana el camino de aquel que es la verdad. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque él, o sea, Cristo, él, como fuego de fundidor y como lejía de lavandero, se sentará para fundir y purgar. Tal parece que usted no sabe lo que es fundir. En términos humanos, fundir significa abrazar, quemar todo eso, el crisol, por el medio del crisol, el oro y la plata, fundirlo por el fuego. Bueno, con todo respeto para mi hermano Guillermo Estrada, ¿verdad? Le hago la pregunta. Ok, rápidamente. En este caso, quisiera ver si me pudiera dar un ejemplo donde yo pudiera ver a los apóstoles de Jesucristo oficiando un sacrificio de expiación por las ánimas del purgatorio para que salieran de ahí. ¿Puedo ver eso en las escrituras? Por favor. Tu micrófono está apagado, Guillermo. Enciende tu micrófono. Ok, vamos a empezar. Un segundito. Enciende tu micrófono. Ok, ahora puedes empezar a partir de ahora. Adelante. Claro que sí. Él simplemente está usando anacronismos porque no puede, fuera de tiempo y de lugar, porque no puede refutar lo que le estoy diciendo. Malaquías, Corintios y todos los otros pasajes son irrefutables. Ahora bien, ¿qué quieres? Que te diga aquí, San Pablo, Pedro, Juan, escribo que una persona salió del purgatorio. Dice la escritura, y de la escritura en Zacarías, libro profético, y yo lo sacaré de la fosa que no hay agua. Pero independientemente de eso, ni necesito el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento te puedo responder. Y otra vez, primera de Juan 5, 16 y 17, habla de pecados que no son de muerte y de pecados de muerte, y tu respuesta te la respondo directamente con Mateo 12:32. Una blasfemia, es decir, hay un pecado que no podrá perdonarse ni en este mundo ni en el postrero. No es necesario que diga aquí yo, Pedro, escribo que ya te fuiste al purgatorio y no hay y no saliste. La Biblia no es un libro de datos al antojo de cada predicador de esquina, autonombrado, por cierto. No, la Biblia es una revelación teológica que hay que estudiarla con conocimiento, con humildad y sobre todo a los ojos de la fe, no a los ojos de cada antojo de cada persona. Filipenses 4:9, todo lo que han recibido y oído de mí, háganlo. Segunda de Timoteo 2:2, y cuanto me has oído y presencia de muchos testigos, confíalo a los hombres fieles. ¿Qué quiere decir? Que los santos apóstoles, los sucesores de los apóstoles, hay una sagrada tradición que se ha revelado y que no se ha escrito, pero la que la tenemos en continuidad siglo a siglo a siglo, y podamos dar fe, razón de ello. Eso de que ay, a ver, muéstrame, yo quiero ver que diga aquí que lo sacaste del purgatorio y que incluso vas a querer que aparezca Concilio Vaticano I o II. No, eso es absurdo. La Biblia no es un diccionario al antojo de cada persona. Así no es. Así no es. Adelante, Max.